Dios les bendiga, amados, en esta noche. Le damos gracias al Señor por el privilegio que nos concede de poder llegar hacia usted a través de este medio. Queremos compartir la palabra del Señor que se encuentra en el Salmo 107. Este salmo fue escrito cuando el pueblo de Israel regresaba de Babilonia, de ese cautiverio. Y empezaremos leyendo del versículo 4 en adelante, y dice así la palabra del Señor: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitada. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Qué maravillosa palabra. Cuando nos damos cuenta la grandeza, la fidelidad y la misericordia de nuestro Dios. El pueblo de Israel había ido cautivo a Babilonia. Había ido cautivo por su rebelión. Había ido cautivo porque no habían obedecido a lo que Dios les decía que hicieran. No habían querido hacer caso a su palabra y siempre hacían como bien les parecía. Por lo tanto, dice el versículo 4 que anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino. Andaban perdidos, andaban confundidos, sin hallar ciudad en donde vivir. Eran errantes. Dice que su alma desfallecía en ellos, y el versículo 6 dice que entonces clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Aquí vemos a un Dios de misericordia, que aun cuando nosotros merecemos que el Señor se olvidara de nosotros, Él aún así no se olvida de su creación. Él es tan bueno y tan misericordioso que aun cuando nosotros merecemos la muerte, Él nos ofrece vida. Aun cuando nosotros merecemos condenación, Él nos ofreció libertad. Así que en esta hora vemos que la palabra del Señor verdaderamente es maravillosa para con aquellos que se humillan y reconocen que Dios es nuestra esperanza. El versículo 7 dice: lo dirigió por camino derecho. Nadie más puede darnos la dirección correcta, por dónde caminar, por dónde seguir, sino solamente Dios a través de su palabra. Así que para que viniesen a ciudad habitada, porque andaban en lugares desiertos. El versículo 8 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque Dios es tan bueno para con nosotros los seres humanos, que Él hace cualquier cosa de tal manera que la Biblia dice que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y seamos salvos. Él está dispuesto a hacer cualquier cosa para que el hombre pueda ser encontrado y pueda caminar por el camino derecho. Versículo 9 dice: porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Hay muchas veces que nosotros tenemos hambre de Dios. Hay muchas veces que nosotros gemimos y muchas veces no sabemos a dónde correr. Pero en esta hora nos damos cuenta que el pueblo de Israel sabía a dónde correr. Lamentablemente en el momento que tenía que haberlo pensado no lo hizo, pero en su angustia sabía a dónde buscar ayuda. Y cuando clamaron al Señor, encontraron en Él ese refugio y esa esperanza.
Dice que algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Estaban aprisionados en aflicción. Y muchas veces cuando nosotros nos alejamos de Dios y vamos tras nuestros propios caminos, lo que nos atrapa y nos apresa, en primer lugar, es la desesperanza. Nos atrapa la aflicción, nos atrapa el temor, la angustia, y somos encarcelados. Y muchas veces no estamos hablando de una cárcel física, sino de cárcel mental y emocional. Y entonces cuando nos encontramos allí y voltamos a ver a Dios, el Señor es más que justo y más que bueno y misericordioso, que nos ayuda a poder salir de esa cárcel. Y dice que por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, habían llegado a ese punto. Aborrecer y no atender el consejo de Dios nos trae a muchas consecuencias. Muchas veces nosotros queremos culpar cualquier cosa, hasta cualquier gobierno de este virus, pero sabe, todas las cosas tienen una razón de ser. Y en verdad aquí dice que cuando nosotros aborrecemos el consejo del Altísimo, nosotros experimentamos cosas que quizá nunca hubiésemos imaginado experimentar, pero todo consiste en alejarnos de Dios. El versículo 13 dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Cuando nosotros clamamos, cuando nosotros nos humillamos y reconocemos que en Él está nuestra esperanza, la palabra del Señor afirma que Él nos libra de nuestras aflicciones. Dice que lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. La esperanza nuestra para poder salir avante en medio de toda circunstancia que estamos pasando hoy es humillarnos delante del Señor y reconocer que nosotros también hemos sido parte de esto, que nosotros le fallamos al Señor y que muchas veces por no atender el consejo de Dios, nosotros también somos parte de cosas como estas. El versículo 14 dice que lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Luego el versículo 15 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque está hablando aquí de su misericordia, no para los animales, no para cualquier ser creado, sino para el ser humano, para nosotros. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. El versículo 17 dice que fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. La rebelión nos trae y nos acarrea tantas desgracias, tantas circunstancias que a nosotros mismos nos toca que sufrir en carne propia. Pero cuando nosotros nos apartamos de nuestras rebeliones y reconocemos que nosotros necesitamos de Dios y nos humillamos, nosotros alcanzamos misericordia. Versículo 18 dice que su alma abominó todo alimento. Llegaron a un caos terrible y dice que llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Cuántas veces cuando nos sentimos nosotros en quebranto, cuando nosotros nos sentimos en profunda aflicción, cuando nosotros recibimos malas noticias y cuando estamos hundidos nosotros en circunstancias adversas, nosotros dejamos de alimentarnos, dejamos de tener esperanza, dejamos de soñar, dejamos de esperar días mejores, dejamos de poder tener nosotros nuestra confianza en el que todo lo puede y en que sabe que esto será un momento que todo pasará. Esta leve tribulación no es eterna, es momentánea y nosotros saldremos al otro lado. Dice el versículo 19 que después de que el pueblo de Israel reconoció y se dio cuenta que su aflicción tenía una solución, dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Tenemos palabra, tenemos consejo de Dios. Cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, Él nos sana, Él nos restaura, Él nos alienta, Él nos da nueva fuerza, Él nos da una nueva esperanza para poder continuar. La Biblia dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Y cuántos de nosotros nos encontramos debilitándonos en nuestras fuerzas para continuar? Pero la palabra del Señor es maravillosa y esto nos da a entender a nosotros que cuando nosotros clamamos a Jehová en nuestra angustia, dice que Él nos oye y nos libra de nuestras aflicciones.
Y sé que por muchos medios y a través de muchas personas el Señor está enviando su palabra. Y Él quiere sanarnos. Y Él quiere restaurarnos. Es tiempo de que nosotros los hombres reconozcamos de dónde hemos caído. Es tiempo que nosotros los seres humanos reconozcamos cuán lejos hemos llegado. Es tiempo que nosotros reconozcamos que es tiempo de levantarnos. Es tiempo de nosotros erguir nuestra cabeza y entender que es tiempo de poder voltear nuestra mirada al cielo y clamar al Dios eterno, porque es Él nuestro refugio. Él es nuestra esperanza y Él es el que nos puede sostener y llevarnos al otro lado. Es tiempo de nosotros reconocer que nosotros muchas veces nos hemos desviado, y el que nos ayuda a saber por dónde caminar se llama Jesucristo. A través de esta palabra, cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros nos quebrantamos delante de su presencia, reconociendo que solo Él es nuestra esperanza, nosotros podemos levantarnos y ser restaurados. Esta palabra es capaz y es útil para poder, es suficiente para sanarnos, es suficiente para vendar nuestras heridas, es suficiente para quitar el dolor y la angustia, es suficiente para que nosotros podamos levantarnos con su fuerza y mantenernos en pies. Es tiempo de que si nosotros nos hemos alejado del Señor, el pueblo de Israel reconoció que su quebranto había llegado por haber dejado de obedecer al Señor. Pero cuando ellos lo reconocieron, se arrepintieron. Cuando ellos se arrepintieron, el Señor escuchó su clamor. ¿Qué tal si en esta noche usted le dice: Señor, reconozco que yo me he alejado de ti, y aun cuando muchas veces he estado dentro de una congregación, yo estoy allí, pero mi corazón está lejos de ti. Soy fielmente miembro de un lugar, de una congregación, pero en realidad mi comunión contigo no ha sido la mejor. A lo mejor tiene años y mucha experiencia en el Evangelio, pero todavía sí, su comunión con Dios no ha sido la mejor. El pueblo de Israel no dejaba de presentar sus ritos mientras estaba en su tierra. No dejó de presentar sacrificios. Ellos continuaban haciendo todas aquellas cosas que habían sido acostumbrados a hacer, pero Dios no lo estaba viendo de esa manera, y tuvo que tomarlos cautivos y llevarlos a Babilonia. Pero allá en Babilonia ellos descubrieron que la realidad de su situación, de su problema, de su circunstancia, las consecuencias que estaban viviendo no eran ni una otra razón, sino porque se habían alejado del Señor. Así que nosotros necesitamos escuchar el consejo del Altísimo, porque Israel dice que había aborrecido el consejo del Altísimo. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a aborrecer escuchar la palabra? Hemos llegado a aborrecer escuchar un mensaje. Hemos llegado a aborrecer saber de Dios, y le echamos la culpa a Dios de todas las circunstancias, pero no nos damos cuenta que nosotros somos los que sembramos para cosechar. Que Dios sigue siendo bueno y Dios sigue siendo amor. Nosotros somos los que marcamos nuestro futuro con las cosas que hoy hacemos. Nosotros somos los que estamos plasmando, invitando a una vida abundante, a una vida derrotada. Así que tomemos decisiones correctas y optemos por nosotros obedecer el consejo del Altísimo, para que Él nos ayude a caminar por el camino derecho y podamos tener días de reposo, y podamos tener días de descanso y de paz en su presencia, en el nombre de Jesús. Yo invito en esta hora a aquella persona que por alguna circunstancia se ha alejado del Señor. Yo le invito en esta hora que usted pueda hacer esta oración conmigo. Padre, yo reconozco que yo por igual me he ido lejos, me he apartado, me he alejado de ti, o he sido indiferente, aun cuando siempre continúo pensando que yo soy tu hijo. Pero en esta hora, Señor, reconozco que yo necesito de ti, reconozco que necesito volver a ti, a tu corazón, Señor. Necesito conectarme a ti, Señor. Permite que yo ame tu palabra y tu palabra sea lumbrera en mi camino,
para yo poder caminar en el camino correcto y derecho. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido que perdones mis pecados y me restaures a una comunión contigo. Padre, yo bendigo a tu pueblo. Bendigo, Señor, a cada hermano, a cada hermana que en esta hora están viendo, Señor amado, esta programación. Pido tu cuidado, pido tu gracia, pido tu respaldo y fortaleza. Pido tu aliento. Pido sanidad para aquellos cuerpos enfermos. Pido, Señor amado, consuelo para donde hay tristeza. Pido, Señor amado, nuevas fuerzas allá donde las fuerzas están terminando. Y multipliques allá donde ya no hay ningunas. Espíritu Santo, visita. Espíritu Santo, abraza, consuela y vivifica en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, cualquiera sea la necesidad, cualquiera sea la circunstancia que esté viviendo, Señor amado, cualquier persona que está viendo en esta hora, yo pido, Señor, que en tu misericordia tú le dejes ver cuánto tú le amas. Y también ella o él te pueda dar oportunidad a ti, Señor, de poder ser parte de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos, amados. Les invito a que nos mantengamos confiando en el Señor, porque nuestra fortaleza no depende de las posesiones y de las circunstancias. Nuestra confianza y nuestra paz depende del Dios de los cielos, el que es eterno y el que viene por nosotros. Preparémonos cada día, estemos a cuentas con el Señor y vistámonos cada día con esa vestidura que Él espera que no esperemos. Mantengamos nuestra vestidura blanca, porque la trompeta sonará pronto. Bendiciones a todos.